Hola, soy el doctor José León Tapia González. Vamos a continuar con las actividades académicas correspondientes a la extensión geográfica Barinas de la Universidad de los Andes, materia cirugía 1, y el tema a desarrollar es el de apendicitis aguda. Histórica y cronológicamente, el estudio del apéndice secal se remonta a los dibujos realizados por el genio italiano Leonardo da Vinci en el año de 1492. Acá podemos ver la primera expresión gráfica de esta estructura anatómica que hoy conocemos con el nombre de apéndice secal y que da Vinci describió con el nombre de orecchio, o lo que significa oreja en italiano. El tema con estos dibujos de Da Vinci es que a pesar de que fueron realizados en 1492 y que se consideran la primera descripción gráfica del apéndice desde el punto de vista anatómico, no fueron conocidos sino hasta el siglo XVIII. Posteriormente, el anatomista belga Andrea Vesalius, en su libro De Humani Corporis Fabrica, en 1543, realiza el primer dibujo de un apéndice secal normal. Es este que vemos a continuación. La primera descripción del apéndice como elemento anatómico es realizada en el año de 1521 por el italiano Giacomo Berengario da Carpi. Posteriormente, el médico francés Jean Fernel, en 1554, hace la primera descripción conocida de apendicitis como hallazgo en una autopsia. Y no es hasta el año de 1735 cuando el cirujano francés en ejercicio en Londres, Claudio Samián, hace la primera apendicectomía descrita con éxito de la historia en un niño de 11 años que se llamaba Hanville Anderson, quien padecía desde la infancia una hernia inguinoescrotal con una fístula estercorácea que contenía el apéndice secal. Parte de los hallazgos encontrados fueron los siguientes. El tumor estaba compuesto en su mayor parte por epiplom. Tenía el tamaño de una manzana y en él se encontraba el apéndice secal perforado en la punta por un alfiler incrustado en una concreción calcárea. Por la perforación salía materia fecal cada vez que se movía el alfiler adherido al epiplom y alrededor un absceso incluía el conducto deferente y el testículo contenidos en el saco herniario. Para el doctor Amián, una de las cosas más difíciles fue determinar que el segmento intestinal afectado era el apéndice. Una vez que lo hace, liga este y lo extirpa, reintroduciendo el intestino a la cavidad y dejando la evolución pertinente. El paciente sobrevive a la cirugía y de esta manera se describe la primera apendicectomía con éxito de la historia. Posteriormente, en el año de 1880, el cirujano inglés Lawson Tate diagnostica clínicamente una apendicitis aguda a una joven de 17 años y la extirpa exitosamente, siendo entonces la primera vez que se realiza con un diagnóstico clínico previo de la enfermedad. Uno de los avances más importantes en la fisiopatología de la apendicitis aguda fue el descrito por el patólogo de la Universidad de Harvard, Reginald Heber Fitz, quien en 1886 propone el concepto moderno de apendicitis aguda. Lo hace en base a una publicación que tituló Inflamación perforante del apéndice vermicular, que se realizó en base a los resultados post-mortem de 257 pacientes. De acá hay tres conclusiones que recalcar. La primera de ellas, el hecho de que el diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales. La segunda, que la apendicectomía temprana debe ser realizada para evitar complicaciones en términos de morbilidad y de mortalidad. Y uno que es muy importante es el hecho de que empleó por primera vez el término de apendicitis, que desplazó a los confusos términos de tiflitis y peritiflitis que se utilizaban hasta ese momento. Una de las máximas que aún tiene vigencia y que nos dejó el doctor Heber Fitz es la siguiente. Si 24 horas después del principio del dolor violento, la peritonitis se ha difundido y si el estado del paciente es grave, es necesario practicar una operación inmediata y extirpar el apéndice. Otro avance importante fue el realizado por el famoso doctor McBurney, quien describió el sitio preciso del dolor en el año de 1889 y la incisión adecuada para exponer y extirpar el apéndice inflamado en el año de 1894. Él sostenía que el dolor en la fosa ilíaca derecha era indicativo de cirugía, realizando la primera apendicectomía por apendicitis no perforada el 21 de marzo de 1888. Es a partir de este momento y gracias a las enseñanzas de quien fue considerado por el doctor William Mayo un genio quirúrgico de su generación, el doctor John Murphy, que la apendicectomía comienza a popularizarse, ya que él establece que la resección radical del apéndice es el tratamiento único de la apendicitis aguda.
En Venezuela, el primer cirujano en realizar una apendicectomía fue el doctor Miguel Ruiz en el mes de abril del año 1898. Ese mismo año, el doctor Pablo Acosta Ortiz realiza la segunda y la tercera la realiza el doctor Miguel Antonio Seco. Posteriormente, ya para el año de 1899, el 26 de febrero, el doctor Luis Racetti realiza con éxito la cuarta apendicectomía reportada en nuestro país. En torno a este último procedimiento, quiero recalcar el hecho de que fue realizada bajo efectos del hipnotismo, primer caso en Venezuela, actuando como hipnotizador el profesor Meyer Flegel. Y el procedimiento fue totalmente exitoso. También hay que recalcar el hecho de que entre el primer procedimiento realizado en abril de 1898 y el cuarto realizado por Racetti en el año 1899, febrero, transcurrió más de un año. Las técnicas laparoscópicas cambiaron el paradigma de tratamiento quirúrgico de múltiples patologías, entre ellas la apendicitis aguda. Las primeras apendicectomías totalmente laparoscópicas reportadas en el mundo se le atribuyen al ginecólogo alemán Kurt Sehm, quien en 1983 las reporta en el transcurso de operaciones de origen ginecológico, lo cual abre las puertas a la popularización de esta técnica. En nuestro país, la primera apendicectomía laparoscópica reportada en la literatura se le atribuye al doctor Miro Quintero, quien la realizó en marzo de 1991 en el Hospital Privado Centro Médico Rafael Guerras Méndez de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. A continuación vamos a hablar con respecto a anatomía quirúrgica. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles que apéndice vermiforme, manera como van a ver que se refieren múltiples literaturas a esta estructura anatómica, proviene del latín vermis, que significa gusano, por la similitud que existe en la forma de esta estructura. Se define el apéndice cecal como un divertículo intestinal ciego. Esto significa que tiene una válvula de entrada, pero no tiene salida. Por lo tanto, es como un saco que está completamente ciego. Está ubicado sobre la pared posterior del segmento colónico que todos ustedes conocen como ciego, y desde el punto de vista anatómico se encuentra ubicado más o menos 2 o 3 centímetros por debajo del ángulo iliocecal. Acá se señala esta estructura angular donde se inserta el ilion al ciego, y aproximadamente 2 o 3 centímetros de este sitio hacia abajo, en sentido descendente, vamos a encontrar la base del apéndice cecal. Estos 2 o 3 centímetros son referenciales, ya que pudiera ser más longitud o pudiera ser incluso menos. Otra forma que nos permite la ubicación rápida de esta estructura anatómica es el hecho de que el punto de convergencia de las 3 cintillas o teñas musculares longitudinales del ciego, que todos conocemos, coincide con la base del apéndice cecal. En la imagen podemos observar la cintilla medial, que si la seguimos en sentido descendente vamos a terminar justamente en la base del apéndice cecal. Pero vamos a valernos de la siguiente imagen para observar lo que les comentaba con respecto a la convergencia de las 3 cintillas. Acá podemos observar la anteromedial, la más ancha de las 3 cintillas o teñas colónicas. Vemos también la cintilla posterolateral, que va en este sentido, y vemos la cintilla posteromedial, que es esta que va acá. Observen ustedes que el punto de convergencia de las 3 cintillas coincide con la base del apéndice cecal. O sea que esta pudiera ser perfectamente bien una forma de ubicar desde el punto de vista quirúrgico esta estructura y poder realizar a cabo el procedimiento pertinente. El promedio de longitud del apéndice cecal oscila en unos 10 centímetros. Desde su base hasta su punta es la longitud que más o menos manejamos. Sin embargo, existen descripciones en la literatura de apéndices mucho más pequeños, que pueden estar entre 1 a 2 centímetros, hasta apéndices mucho más grandes que pueden llegar a los 20 o los 25 centímetros de longitud. Pero el promedio se establece entre 9 y 10 centímetros. Con respecto a su diámetro, podemos mencionar el hecho de que oscila entre 1 a 3 milímetros, lo cual lo hace bastante pequeño. En este corte podemos ver cuáles son las estructuras que componen las diferentes capas del apéndice cecal desde el punto de vista histológico, y nos da una idea del diámetro del apéndice cecal, o lo pequeño que viene siendo la luz del apéndice cecal, que sería la que está representada acá en la parte central.
Entonces, las estructuras histológicas que se definen a nivel de las capas del apéndice cecal son la serosa, que es la más externa de todas. Por debajo de ella nos topamos con dos capas musculares, una más externa que sería la longitudinal y por debajo de ella la circular. Justamente debajo de la circular nos topamos con la submucosa, que es esta estructura que vemos acá, y posteriormente nos topamos con la mucosa, que está constituida fundamentalmente por tejido de índole linfático, ya que se le atribuye al apéndice cecal funciones linfáticas en algunas etapas de la vida del ser humano y que vamos a mencionar un poco más adelante. También es importante ver que estas digitaciones que se observan a nivel de lo que sería la mucosa del apéndice cecal, acá las vemos, reciben el nombre de criptas de Lieberkühn. Otra cosa que es importante mencionar es el hecho de que el apéndice cecal dispone de una prolongación del mesoapéndice del ilion terminal. El meso del ilion terminal viene siendo esta estructura amarillenta que estoy señalando a continuación y tiene una prolongación hacia el apéndice cecal que es la que estamos señalando en este momento. La función del mesoapéndice es que a través de este tejido graso discurren los vasos de irrigación tanto arterial como drenaje venoso y linfático del apéndice cecal. Entonces se denomina mesoapendicular y el corte que les mencionaba anteriormente corresponde a este segmento que vemos acá en la parte superior. A continuación voy a hablar con respecto a la irrigación del apéndice cecal y para hacer esto posible es importante que recordemos la irrigación del colon derecho. Este último está irrigado fundamentalmente por la arteria mesentérica superior, la cual es una de las principales ramas de la aorta abdominal. Existen tres ramas de la mesentérica superior que se dirigen hacia el colon derecho. En sentido cefalocaudal, la más superior de todas corresponde a la arteria cólica media, la cual tiene la particularidad de que irriga la flexura hepática del colon y la primera mitad del colon transverso, como vemos en la imagen. En sentido descendente nos topamos con la arteria cólica derecha, la cual irriga el colon ascendente. Y finalmente, y en sentido más descendente aún, nos topamos con la arteria iliocólica, la cual tiene dos ramas principales, una rama colónica y una rama ilial. Y entonces esta tiene la particularidad de que va a irrigar al ciego y al ilion terminal, incluyendo en este contexto el apéndice cecal. Si hacemos un acercamiento de esta parte acá, de donde se encuentra el apéndice cecal, podemos notar que la misma está irrigada por una arteria que se denomina apendicular y que es rama de la ileocólica. Veamos cómo es esto. La arteria ileocólica tiene una rama ileal, la cual emite una pequeña ramificación a nivel del mesoileal, donde aparece la primera porción de la arteria apendicular, que es la que acabo de señalar. Esta pasa por detrás del ilion terminal y se dirige en el contexto del mesoapendicular hacia su ubicación definitiva, donde va a emitir pequeñas ramificaciones que van hacia la pared del apéndice cecal. La podemos ver acá desde otro punto de vista, donde vemos a la arteria apendicular ascendiendo, inmersa en el mesoapendicular y emitiendo esas pequeñas ramificaciones finales que van hacia la pared del apéndice cecal. En esta imagen podemos contemplar cómo se vería, no en dibujo, sino una imagen real de un apéndice cecal vista a trasluz, el mesoapendicular visto a trasluz. Podemos ver la arteria apendicular haciendo su ascenso hacia su ubicación definitiva a través del mesoapendicular, esta, con las pequeñas ramificaciones en su camino que van directamente hacia el cuerpo, hacia la estructura apendicular como tal. El drenaje venoso del apéndice cecal está dado por las estructuras que van paralelas a la irrigación arterial. Así podemos mencionar pequeñas estructuras venosas como lo serían la vena pendicular, que drena a nivel de la vena iliocecal y esta a su vez va a drenar a nivel de la vena mesentérica superior. Con respecto a lo que corresponde al drenaje linfático de la región iliocecal, debemos afirmar el hecho de que está dado por las cadenas ganglionares que están alrededor de las arterias apendicular, como estas que estamos señalando a continuación, de la arteria ileocólica y de la arteria mesentérica superior, que finalmente van a llegar a lo que sería el ganglio celíaco y a la cisterna del quilo. El apéndice cecal
puede tener múltiples ubicaciones dentro de la cavidad abdominal y esto está en íntima relación con su contigüidad con el ciego. Este último, durante el desarrollo embriológico, puede sufrir anomalías de rotación, un paro o un exceso de migración, y esto puede explicar las localizaciones anatómicas que se han descrito en sitios anómalos o atípicos. Como podemos ver en la imagen, pueden haber estructuras cecales que se encuentran ubicadas en la región hepática o subhepática o en un camino o un punto intermedio en el descenso correspondiente hacia la fosa ilíaca derecha, que sería el sitio de ubicación normal, o más allá hacia la fosa pélvica. También puede haber una rotación totalmente incompleta que hace que el órgano quede ubicado a nivel del lado izquierdo del abdomen o algunas condiciones mucho menos frecuentes como el situs inversus que provocarían lo mismo. Y esto definitivamente puede tener una repercusión directa sobre la parte clínica. Ahora bien, otro elemento entra en este contexto en acción, que es el hecho de que el apéndice cuenta con un extremo móvil capaz de cambiar de posición según los estados de contracción y dilatación del ciego. Y esto es independiente de la ubicación de este último, ya que podemos ver en la siguiente imagen cómo el apéndice puede encontrarse retrocecal, una de las variedades que se ven con bastante frecuencia, o puede estar también preilial o retroilial. Tiene también la posición que puede aparecer con la punta dirigida hacia la fosa pélvica o la subcecal. Y definitivamente estas diferentes posiciones pueden tener implicaciones clínicas importantes. Hablar de las funciones del apéndice cecal siempre ha sido complicado porque hay múltiples teorías que han surgido en el transcurso del tiempo para tratar de explicar cuál es la verdadera razón de existir de este órgano. Sin embargo, en la actualidad existen nuevas investigaciones que parecen poner las cosas un poco más en claro. Por eso nos apoyamos en este artículo recientemente publicado en el año 2019 que afirma que la función del apéndice se centra en desarrollar el inventario de anticuerpos primarios y la maduración de las células de linfocitos T y B en los folículos dentro del tejido linfoide. Y en el resto de las paredes o de las estructuras de la pared del apéndice cecal, la generación de inmunoglobulinas A y G, así como de linfocitos T CD8. Ahora bien, una de las cosas que está más en boga en la actualidad es el hecho de que el apéndice puede estar involucrado en la reinoculación del microbioma intestinal, entendiendo por microbioma la flora normal. Así pues, este mismo artículo afirma que el complemento de géneros bacterianos que están ocultos dentro del apéndice vermiforme se postula como un inóculo de biopelícula del microbioma comensal intestinal. Insisto con el tema del microbioma porque aparentemente todas las investigaciones parecen coincidir en este punto en particular. Pero ¿qué es lo que realmente pasa entonces? Bueno, que se sabe entonces que el apéndice facilita la reinoculación del colon proximal y en menor grado el ilion terminal después de una perturbación intestinal que puede ser patológica, como puede ocurrir con los factores estresantes del estilo de vida diario, las elecciones dietéticas inadecuadas o la administración a corto plazo de antibióticos, elementos que pueden producir un barrido de esa flora o de ese microbioma y traer consecuencias deleterias importantes tales como una colitis infecciosa fulminante. Pero parece entonces que la función del apéndice cecal protege contra este tipo de cosas y evita que ocurran estas cosas. ¿Okay? Entonces, en conclusión, este artículo recalca lo siguiente. La importancia de múltiples aspectos inmunológicos de un apéndice vermiforme saludable y la provisión de una biopelícula comensal al intestino que repara un microbioma disbiótico que contribuye a equilibrar la actividad proinflamatoria y antiinflamatoria intestinal para mantener la homeostasis en el intestino. Y, dado que la composición del microbioma intestinal puede variar a corto o a largo plazo, es plausible que el inóculo del apéndice pueda ser fundamental para mantener el microbioma intestinal. Entonces, podemos concluir que el apéndice no es un órgano tan inútil como se pensó en algún momento de la historia y que no solamente sirve para que lo operemos, sino que cumple una función interesante e importante desde el punto de vista inmunológico sobre el microbioma o la reinoculación del microbioma intestinal en algunos sectores o segmentos del intestino. Entrando ya en materia con respecto a la apendicitis aguda, es importante que repasemos los aspectos epidemiológicos de esta patología. La apendicitis aguda es una de las más comunes emergencias quirúrgicas en el mundo. De hecho, se considera que es la emergencia quirúrgica de origen no traumático más frecuentemente operada en el mundo y que hay un riesgo de padecerla de por vida estimado entre un 7 a un 8%.
Ocurre a una tasa aproximada de 90 a 100 pacientes por 100.000 habitantes por año en los países desarrollados. No tenemos tan buena información con respecto a los países en desarrollo, pero pienso que la tasa no es muy diferente. La incidencia máxima suele ocurrir en la segunda o la tercera década de la vida, siendo mucho menos común en las edades extremas, como por ejemplo en los niños y los ancianos. Y la mayoría de los estudios muestran un leve predominio hacia el género masculino. Otros detalles importantes que se deben mencionar son los siguientes. Se considera la primera causa de abdomen agudo y por ende la primera causa de abdomen agudo quirúrgico a nivel mundial. Como mencioné en diapositivas previas, es la indicación más frecuente de cirugía abdominal no traumática urgente. Y si esta es la primera causa de abdomen agudo en el mundo y de abdomen agudo quirúrgico, entonces debemos suponer que se transforma en la primera posibilidad diagnóstica en el paciente con dolor abdominal agudo, y esto hay que tomarlo siempre en consideración. Finalmente les recuerdo que representa aproximadamente el 50% de los ingresos quirúrgicos en el planeta. El evento patogénico central de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular. En esta imagen podemos observar el denominado ostión apendicular inmerso en la mucosa cecal, que es el sitio donde ocurre normalmente la obstrucción. Y también vemos un elemento anatómico importante que es inconstante denominado válvula de Herlach, que no es más que un repliegue de la mucosa cecal que puede cubrir en forma total o parcial el ostión apendicular, protegiéndolo del paso de las heces hacia la luz del apéndice. Se desconoce si este elemento anatómico tiene relación alguna con la fisiopatología de la apendicitis aguda. Los elementos que normalmente pueden obstruir en forma secundaria el ostión apendicular son, con mucha frecuencia, los fecalitos. En segundo lugar, la hiperplasia linfoide, recordando el hecho de que la mucosa apendicular está constituida por tejido linfático, cuerpos extraños que pueden migrar hasta acá produciendo la obstrucción, al igual que los parásitos, y también tumores primarios como el carcinoide o adenocarcinomas o metastásicos de primarios en colon y mama. En este video podemos observar un apéndice cecal perforado que tiene su luz totalmente obstruida por un elemento particular, que es el fecalito. Observen ustedes que cuando exploramos o manipulamos, el fecalito sale, evidenciando que fue la causa de la obstrucción apendicular. A continuación vamos a hacer un repaso gráfico de la fisiopatología de la apendicitis aguda. Recordando que el elemento central es la obstrucción de la luz, ejemplificamos este punto amarillo como un fecalito que en un momento determinado puede obstruir el apéndice cecal. Desde el punto de vista fisiológico, la mucosa apendicular tiene una producción de moco continua que hace que su luz se llene de una forma muy rápida debido a su pequeña capacidad volumétrica, que es de apenas 0,1 ml, lo cual está justificado en su pequeño diámetro. El moco, debido a la obstrucción, no puede salir del apéndice y esto se traduce en un aumento de la presión intraluminal, que cuando supera a los 85 milímetros de mercurio, la presión venosa es excedida y la isquemia de la mucosa es inevitable. A partir de este momento ocurre la siguiente cascada de eventos. Aparece la trombosis de las vénulas que drenan el apéndice. Macroscópicamente, el apéndice se hace edematoso e hiperémico. Posteriormente, con la congestión vascular, la mucosa apendicular se vuelve hipóxica y comienza a ulcerarse. Esto genera un compromiso de la barrera mucosa con la posterior traslocación de bacterias intraluminales a la pared apendicular, favoreciendo la aparición de abscesos intraluminales. Después, el proceso progresa involucrando la serosa que inflama el peritoneo parietal y esto se traduce desde el punto de vista clínico en el cambio característico del dolor hacia la fosa ilíaca derecha, el cual comentaremos más adelante. Finalmente, si la presión intraluminal continúa aumentando, ocurre un infarto con necrosis total de la pared y la consecuente perforación, que puede terminar en un absceso localizado o en una peritonitis generalizada. A pesar de que tenemos muy claros los factores que generan y desarrollan un cuadro fisiopatológico de apendicitis aguda, existen teorías nuevas que tratan de explicar el por qué existen cuadros apendiculares sin la presencia de estos factores. Y es por eso que vemos que muchas publicaciones hablan de que la etiología de la apendicitis aguda se encuentra incierta y pobremente entendible en la actualidad, porque hay teorías recientes que se enfocan en los factores genéticos, influencias ambientales e infecciones. Y para muestra de ello se reporta que las personas con historia familiar de apendicitis aguda tienen un riesgo 3 veces mayor.
Una pregunta que nos podemos hacer de forma pertinente es cuánto tiempo pasa desde el momento del inicio de la fisiopatología hasta el momento en que se perfora el apéndice. Esta publicación del año 1990 de la Universidad de California por el Dr. Benius establece que el tiempo promedio de la gangrena apendicular es de 46.2 horas y que el tiempo promedio de aparición de perforación es de 70,9 horas. Estamos hablando de un periodo que oscila entre 2 a 3 días. Otra cosa que aparece en esta publicación y que es muy importante es que se establece la naturaleza polimicrobiana de la apendicitis aguda. Tomaron muestras de múltiples pacientes con fases avanzadas de apendicitis aguda y determinaron que existen en promedio 3.1 especies de bacterias aerobias o facultativas y 8.5 especies anaerobias. También se establece que se encontraron unos 28 géneros diferentes y más de 55 especies, pero que en el 100% de los casos estudiados estaba presente el Bacteroides fragilis y la Escherichia coli. Al hablar de la clasificación de la apendicitis aguda, siempre se nos ha dicho que debemos utilizar la escala anatomopatológica que la clasifica en apendicitis edematosa, flegmonosa supurativa, gangrenosa o perforada. Sin embargo, debemos entender que esta clasificación es anatomopatológica y amerita una confirmación histológica para establecer la fase correspondiente. A pesar de esto, con el paso de los años se ha establecido una correlación entre lo macroscópico y lo histológico que trata de hacer que el hallazgo macroscópico se acerque lo más posible a la fase anatomopatológica. Veamos de qué se trata. Cuando hablamos de apendicitis edematosa, desde el punto de vista histológico, aparece secreción y acumulación de moco. Macroscópicamente, el órgano se ve congestionado, ligeramente engrosado, con hiperemia en su superficie. Cuando hablamos de la flegmonosa o supurativa, hay ya un infiltrado de polimorfonucleares con un exudado purulento hacia la luz, de aspecto engrosado, tumefacto, friable y está recubierto de pseudomembrana. Macroscópicamente hay supuración parietal, se muestra engrosado y hematosis urgente y puede haber una colección purulenta en su luz que está deformando y ensanchando el apéndice como tal y que la coloración ya es amarillenta. Hablar de la parte o de la fase gangrenosa implica gruesas áreas de ulceración hemorrágica en la mucosa con necrosis gangrenosa y afección de todas las capas de la pared del órgano. Y macroscópicamente se traduce en un color amarillo verdoso muy friable. Y ya, finalmente, la apendicitis perforada es cuando existen microscópicamente zonas de necrosis supurativa, abscesos intramurales con perforación parietal. Y macroscópicamente hay una evidencia de perforación total de la pared apendicular. Y esto ya es la fase final. Entonces, vemos que existe una correlación que se ha establecido con los años, pero quiero dejar claro el hecho de que para poder hablar con propiedad de apendicitis edematosa, flegmonosa, gangrenosa o perforada, se necesita una comprobación histológica. En vista de que esto último puede generar confusiones con respecto al establecimiento objetivo de la fase de la enfermedad, se han desarrollado nuevas escalas de clasificación que son más simples, como la que tenemos en pantalla, donde se trata de establecer una correlación entre los hallazgos macroscópicos, microscópicos y clínicos. Así pues, podemos hablar de una apendicitis normal cuando no existen cambios macroscópicos visibles y que desde el punto de vista microscópico y clínico es muy poco lo que se puede obtener para establecer el diagnóstico. Hablamos de una apendicitis simple no perforada cuando ya estamos en presencia de una fase supurativa o flegmonosa con los pertinentes cambios macroscópicos y microscópicos y por supuesto la clínica ya está más acentuada. Y hablamos de una fase o una apendicitis compleja cuando ya se establece gangrena, perforación o absceso con los cambios macroscópicos pertinentes, microscópicos y el establecimiento de una clínica mucho más florida que es pertinente a una fase avanzada de la enfermedad. La Asociación Mexicana de Cirujanos en el año 2014 establece una clasificación aún más simple, que tiene solamente dos ítems. Hablamos de apendicitis no complicada en aquellos casos de apendicitis aguda sin datos de perforación y apendicitis complicada en los casos de apendicitis agudas perforadas con y sin absceso localizado y o peritonitis purulenta. Nosotros recomendamos el uso de este tipo de clasificaciones puesto que facilitan las cosas y, por supuesto, permiten establecer protocolos o estrategias terapéuticas de acción en base a la misma. Y es importante saber y recalcar el hecho de que siempre se debe cotejar el resultado final con la anatomía patológica una vez que ésta se tenga. Para entrar en el contexto de las manifestaciones clínicas, quiero traer a colación los aforismos establecidos por el doctor Augusto Díez, maestro de la cirugía venezolana, en su libro Nosografía y Semiología Quirúrgica. Él decía que no hay enfermedad sino enfermos. El comportamiento puede ser individual. La apendicitis aguda es una peritonitis en potencia. Siempre debemos tenerlo en consideración.
No existe paralelismo entre el cuadro clínico y su evolución anatomopatológica. No tenemos forma de establecer desde el punto de vista objetivo qué fase anatomopatológica tiene la enfermedad desde el punto de vista clínico. La evolución clínica de la enfermedad es imprevisible. Hay que tomarlo en consideración siempre porque las evoluciones y manifestaciones son variables. Los analgésicos están proscritos cuando existe sospecha. Es así. Si usted no tiene un diagnóstico preciso de la enfermedad, no debe medicar al paciente. La apendicitis aguda no tiene tratamiento médico, discutible en la actualidad, lo veremos más adelante. Finalmente, la operación debe ser precoz para evitar complicaciones y un incremento en la morbilidad y mortalidad. Es importante tomar en consideración que no existen manifestaciones clínicas definidas o constantes y que las variaciones en la exposición del apéndice, la edad del paciente y el grado de inflamación hacen que la presentación clínica sea inconstante. La anorexia es muy frecuentemente vista antes del inicio del dolor y el síntoma más importante es el dolor abdominal, es el más frecuente de todos. Y recordar que las náuseas, los vómitos que no modifican el dolor, la constipación, la diarrea y la fiebre también pueden estar presentes. Anorexia antes del dolor, 90% de los casos. Dolor abdominal como síntoma más frecuente, 95% de los casos. El dolor es típicamente preumbilical y epigástrico y posteriormente migra hacia el cuadrante inferior derecho. Esto se denomina dolor migratorio y se considera un síntoma clásico de la patología. Sin embargo, solo ocurre en el 50 a 60% de los pacientes con apendicitis aguda. ¿Qué es lo que ocurre? El dolor típicamente preumbilical y epigástrico es de origen visceral mediado por fibras viscerales aferentes, que nuestro cerebro no es capaz de discernir el origen del mismo, por lo tanto lo percibe como preumbilical y epigástrico a pesar de que se produce debido a la inflamación del peritoneo visceral del apéndice cecal. Después de 6 a 24 horas, el dolor se transforma en peritoneo parietal. Hay irritación del peritoneo parietal. Se hace constante, más agudo, le dificulta caminar al paciente y aumenta con los movimientos y la tos, estableciéndose una clínica mucho más clara de esta enfermedad. La aparición de las náuseas y los vómitos ocurre después de la instalación del dolor y la fiebre suele manifestarse alrededor de 6 horas después del inicio del cuadro clínico. Esta no es muy alta, normalmente al inicio estamos hablando de una febrícula de 38 a 38,5 grados centígrados, pero se debe tomar en cuenta el hecho de que no está presente en el 20 al 50% de los casos, o sea, no es un síntoma constante. Los diferentes sitios o posiciones de los cuales ya hablamos del apéndice cecal en relación al ciego pueden tener impacto directo sobre la clínica. Así pues, un apéndice de localización anterior produce dolor marcado en el cuadrante inferior derecho, pero uno retrocecal puede ocasionar dolor abdominal sordo en la región lumbar baja. Asimismo, por la irritación que produce el apéndice puede presentarse otros síntomas como la urgencia miccional, disuria o síntomas rectales como tenesmo y diarrea. Entrando en el campo del examen físico, este siempre debe iniciarse con una adecuada anamnesis. Preguntarle al paciente todo lo pertinente a su patología actual, ya que esto nos puede orientar hasta en un 80% con respecto al diagnóstico definitivo. Tomar los signos vitales es fundamental. En el contexto de la apendicitis podremos tener temperaturas corporales mayores de 38 grados centígrados, taquicardia, taquipnea en algunos casos y recordar que los signos clínicos tempranos de apendicitis son frecuentemente inespecíficos. A la hora de ir al examen físico abdominal, recordar que lo que estamos buscando como síntoma cardinal es el dolor abdominal. Esta imagen nos va a permitir establecer algunas relaciones anatomotopográficas que nos van a orientar hacia el diagnóstico de la apendicitis aguda. Lo primero es establecer la línea media y luego trazar una línea desde la cicatriz umbilical hasta la cresta ilíaca anterior superior del lado derecho y de esta hasta la espina del pubis. El triángulo que se delimita allí se denomina semiológicamente triángulo de Cherren y en él se pueden establecer algunos signos clínicos que orientan hacia el diagnóstico de apendicitis aguda, como lo son el signo de Laffoy y el de Metzner. Este primero se refiere a una triada clínica que consiste en hiperestesia cutánea, contractura muscular y dolor abdominal, y el segundo a la presencia de hipoestesia en la fosa ilíaca derecha. Ahora, vamos a trazar una línea que va de cresta ilíaca anterosuperior a cresta ilíaca anterosuperior contralateral y vamos a dividir la línea superior y la línea intermedia en 3 tercios. Acá los tenemos. La unión de los tercios internos con el tercio externo de la línea que va desde la cicatriz umbilical hasta la cresta ilíaca anterior superior define un punto apendicular denominado McBurney, mientras que la unión de los 2 tercios externos con el tercio interno define el punto de Morris. Y el tercio que se ubica de la línea que va de cresta ilíaca anterior superior a cresta ilíaca anterior superior en el lado derecho se denomina punto de Lanz. Los 3 son puntos apendiculares dolorosos en diferentes momentos de la enfermedad y que pueden estar en relación con las diferentes posiciones de
la punta del apéndice o de la localización del órgano. Ahora bien, ¿qué se establece entre estos tres puntos? El denominado triángulo apendicular, que es el sitio donde normalmente o con mayor frecuencia podemos encontrar el apéndice secal. Hay otros puntos menos frecuentes y que también pueden estar dolorosos, como los que se ven en la imagen, que son el punto de Monro, el de Delaware y el de Sonnenburg. Enfatizamos la necesidad de conocer los puntos dolorosos y los signos clínicos que pueden orientar al diagnóstico de la apendicitis aguda. Recordemos esta imagen de la diapositiva anterior y nos vamos a centrar en la fosa ilíaca derecha. Trazamos nuevamente la línea imaginaria que va desde la cicatriz umbilical hasta la cresta ilíaca del lado derecho y subdividimos la línea en los 3/3 que ya habíamos dicho anteriormente. Recordamos el hecho de que en la unión de los 2/3 internos con el tercio externo se ubica el denominado punto de McBurney, el cual es muy importante y nombrado en la literatura, ya que se considera que en este punto se localiza en la mayoría de los casos el apéndice vermiforme. Si traspolamos el anterior concepto a la clínica, nos damos cuenta que el punto doloroso de McBurney no es más que dolor a la palpación en la unión del tercio medio con el tercio externo al trazar una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca derecha. Esta sería la ubicación aproximada de este punto y el sitio del dolor. Otro signo clínico importante fue el descrito por el Dr. Jacob Morris Bloomberg en el año 1907 y que es homónimo a su nombre, y se define como dolor abdominal intenso y localizado que se produce durante la exploración al retirar bruscamente la mano que presionaba de manera gradual una determinada zona del abdomen. Es indicativo de una irritación peritoneal localizada. En la apendicitis aguda se detecta generalmente en la fosa ilíaca derecha y solo cuando la inflamación llega al peritoneo parietal. Este signo también es conocido como signo del rebote y lo que busca es hacer rebotar ambas capas peritoneales entre sí. Nos referimos al peritoneo visceral y al peritoneo parietal. Esto produce un fuerte dolor con las siguientes respuestas. Fasias álgicas con interrupción de la respiración y del habla si se está interrogando al paciente en el momento del examen físico. El signo de Bloomberg es una respuesta dolorosa que se traduce en un proceso infeccioso intraabdominal. Este proceso puede ser una apendicitis que está comenzando su proceso inflamatorio hasta la perforación o ruptura de un órgano intraabdominal y significa irritación peritoneal que orienta hacia la necesidad de resolución quirúrgica. Está presente en el 80% de los casos de apendicitis aguda. Otro signo importante fue el descrito por el doctor Niels Robsing, quien dice que hay dolor en la fosa ilíaca derecha, punto de McBurney, al comprimir la fosa ilíaca izquierda. Esto se puede comprender debido a la compresión retrógrada del colon descendente, comenzando por la fosa ilíaca izquierda, que despierta dolor en la fosa ilíaca derecha por la distensión gaseosa del ciego inflamado, causando el denominado signo de Robsing. Y esta es la explicación gráfica del mismo. Otro signo que tiene validez desde el punto de vista diagnóstico en la apendicitis aguda es el denominado talopercusión, que consiste en tener el paciente en decúbito dorsal, elevar ligeramente el miembro pélvico derecho y golpear el talón. Se traduce en dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Acá vemos la representación gráfica del mismo. Se eleva el miembro, se da un golpe sólido con el puño a nivel del talón y se produce dolor por irritación peritoneal a nivel de la fosa ilíaca derecha. El denominado signo del psoas consiste en dolor a la extensión pasiva del muslo derecho. El paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo y el examinador extiende el muslo derecho del paciente mientras aplica resistencia a nivel de la cadera derecha, punto que está señalado con un asterisco en la imagen. Acá vemos una representación gráfica como la mano izquierda del examinador se coloca a nivel de la cadera y se extiende el muslo con la mano contralateral, en este caso la derecha, produciendo dolor a nivel de la fosa ilíaca ipsilateral. El signo del obturador consiste en dolor en la fosa ilíaca derecha en la rotación interna pasiva del muslo flexionado. Para lograr esto, el paciente debe estar en decúbito dorsal y el examinador mueve la parte inferior de la pierna lateralmente mientras que aplica resistencia a la rodilla en el sitio que está señalado con el asterisco. Esto resulta en la rotación interna del fémur y si existe irritación peritoneal se produce dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Otras maniobras con las que se cuenta en el arsenal diagnóstico para la apendicitis aguda son el tacto rectal y vaginal.
En el contexto del vaginal es necesario para el diagnóstico diferencial en las damas, puesto que existen múltiples patologías de la esfera ginecológica que pueden cursar con sintomatologías similares a la apendicitis aguda, y realizando un tacto vaginal podemos hacer diagnóstico diferencial en muchas oportunidades. Con respecto al rectal, la sensibilidad en el fondo de saco, el abombamiento o la presencia de una masa sensible orientan hacia una apendicitis aguda. Esta tabla, tomada de una publicación del año 2003, nos muestra las tasas individuales de sensibilidad y especificidad relacionadas con los signos y síntomas de la apendicitis aguda. Con contadas excepciones, vemos que ninguna de ellas es demasiado elevada, lo cual se puede interpretar de la siguiente manera. La evaluación de un signo o síntoma de forma individual no es suficiente para la orientación correcta del diagnóstico de apendicitis aguda. Por lo tanto, el paciente tiene que ser evaluado en forma íntegra y tomar en consideración todos sus síntomas y signos. Entonces, les quiero recordar que cuando hablamos de sensibilidad nos referimos a la tasa de verdaderos positivos. Cuanto mayor es la tasa de sensibilidad, más enfermos serán diagnosticados en forma adecuada. Y cuando hablamos de especificidad, nos referimos a la tasa de verdaderos negativos. Cuanto mayor es esta tasa, más sanos serán diagnosticados adecuadamente. El diagnóstico de apendicitis aguda es meramente clínico, sin embargo, algunas pruebas de laboratorio nos pueden ayudar a confirmarlo. Una de ellas es la hematología completa. ¿Y qué buscamos? El conteo leucocitario mayor a 10.000 células por milímetro cúbico y desviación a la izquierda. Sin embargo, un conteo leucocitario mayor a 20.000 nos sugiere que puede haber una enfermedad en una fase más avanzada como una perforación apendicular. Pero debemos tomar en consideración que aproximadamente un 10% de los pacientes con valores normales de leucocito pueden tener perforación apendicular. Otro valor importante es el de los marcadores bioquímicos. En la actualidad se habla de una proteína C reactiva mayor a 1.5. La sensibilidad y la especificidad de estos marcadores o de estas pruebas son de 57 a 87% para la proteína C reactiva y de 62 a 75% para la leucocitosis. En relación a las proyecciones radiográficas, sabemos que en la actualidad son muy poco útiles para establecer el diagnóstico de apendicitis. Sin embargo, los que las defienden dicen que los siguientes hallazgos pueden ser orientadores. Apendicolito en el cuadrante inferior derecho, que tiene una frecuencia inferior al 1%. Hilio localizado en la fosa ilíaca derecha, borramiento del músculo psoas, aire libre, que es ocasional, y aumento de la densidad en el cuadrante inferior derecho. Acá en la imagen observamos un apendicolito. Otro método que puede ser utilizado en el contexto de la confirmación diagnóstica de la apendicitis aguda es el ultrasonido, el cual tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%. Sin embargo, hay algunas limitantes que se le atribuyen, como la necesidad de tener un operador especializado que no necesariamente va a estar disponible fuera de los horarios normales y los fines de semana. También es mucho más sensible en pacientes delgados y niños que en adultos con sobrepeso u obesidad. La tomografía axial computarizada es el método de confirmación diagnóstica por imágenes más preciso con el que se cuenta en el contexto de la apendicitis aguda. Nos permite diferenciar entre una apendicitis perforada y una no perforada. Existen algunos parámetros importantes, como por ejemplo un diámetro apendicular mayor de 6 milímetros con una sensibilidad y una especificidad mayores al 90%, el espesor de la pared apendicular mayor de 2 milímetros con una sensibilidad del 66% y una especificidad del 96%, la grasa periapendicular con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 74%, y el reforzamiento de la pared apendicular con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%. Las limitantes que puede tener este método en nuestro medio fundamentalmente se limitan a la poca cantidad de equipos disponibles y los altos costos que acarrea su uso. También existen los denominados sistemas de puntuación diagnósticos, que son varias herramientas que incluyen la historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio y que han sido desarrolladas y validadas en diferentes poblaciones del mundo. Normalmente el objetivo es estratificar el riesgo de apendicitis aguda de los pacientes en bajo, moderado y alto en base a un sistema de puntuación simple. Vemos algunos ejemplos de esto. Una de las más comúnmente utilizadas a nivel mundial es la escala de Alvarado, que toma en consideración los signos clínicos, los síntomas y los exámenes de laboratorio, dándole un puntaje que debe ser sumado al final y que se coteja con la tabla de riesgos. También hay nuevas escalas como la AIR, la escala de Ripasa y la AAS.
todas están fundamentadas en el mismo principio y tienen el mismo objetivo. La última actualización de las guías de Jerusalén para el diagnóstico y tratamiento de apendicitis aguda del año 2020 afirman con respecto a las escalas lo siguiente: las puntuaciones solas son lo suficientemente sensibles para excluir apendicitis aguda, identificar con precisión a los pacientes de bajo riesgo y disminuir la necesidad de imágenes y las tasas de apendicectomías negativas en estos pacientes. También afirman que la puntuación del varado no es lo suficientemente específica en el diagnóstico de apendicitis aguda en adultos y parece poco confiable para diferenciar apendicitis aguda simple y complicada en pacientes ancianos y es menos sensible en pacientes con HIV. Por lo tanto, ellos no recomiendan el uso de la escala de Alvarado en pacientes adultos con sospecha de apendicitis aguda. Sin embargo, el grado de recomendación es débil. Se recomienda, por lo tanto, el uso de escalas como la AIR y la AAS como predictores clínicos en apendicitis aguda. Recomendación fuerte. El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda puede ser complicado, puesto que cualquier patología que produzca inflamación y dolor en el abdomen debe ser considerado como tal. Así podemos ir desde la esfera gastrointestinal nombrando a la gastritis, el ulcus péptico perforado, la pancreatitis y la colecistitis, pasando por la esfera de índole urinario, donde las infecciones urinarias y el cólico nefrítico pueden ser confundidos también, y desde el punto de vista ginecológico, las enfermedades pélvicas inflamatorias, patologías ováricas de cualquier tipo y los embarazos ectópicos. Enfermedades respiratorias que pueden tener manifestaciones a distancia por dolor referido hacia el abdomen también pueden ser consideradas como diagnóstico diferencial. Incluso enteritis, intestino delgado, divertículos de Meckel, gastroenteritis, todo aquello que produzca dolor con origen a este nivel. Y también a nivel del colon, las colopatías y la diverticulitis. El tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda se denomina apendicectomía y esta puede ser realizada por vía abierta convencional o por vía laparoscópica. Con respecto a la primera, la incisión que más frecuentemente se realiza es la denominada incisión de McBurney, que se hace en el punto homónimo y permite un abordaje directo sobre la región de la fosa ilíaca derecha donde está ubicada el órgano. Una vez que estamos dentro de la cavidad, el primer objetivo es la identificación del órgano y el clampeamiento, la sección y la ligadura del meso apendicular para lograr el control vascular. Luego se procede a la ligadura de la base del apéndice y a la extirpación del órgano enfermo para su retiro definitivo de la cavidad. Acá podemos ver en esta imagen un aspecto de una apendicectomía abierta. En relación a la apendicectomía laparoscópica, esta se puede realizar a través de un puerto único ubicado a nivel de la cicatriz umbilical o con la utilización de unos portales accesorios periféricos a esta última. Ahora vamos a ver un video que nos muestra una apendicectomía laparoscópica y sus pasos básicos. Acá vemos el apéndice cecal y vemos el meso apendicular con la arteria latiendo en su interior. Se expone el meso y se utiliza un instrumento, en este caso de energía bipolar, que se denomina ligature, que nos permite hacer una sección del meso más un sellado vascular de la arteria al mismo tiempo, lo cual nos permite avanzar desde una forma muy rápida en el contexto de esta cirugía. Vean ustedes el meso totalmente sellado y vemos la arteria latiendo en el borde externo del mismo. Después se continúa haciendo la liberación del meso con la finalidad de liberar la base del apéndice cecal y proceder a su ligadura. Acá está la base totalmente libre y se utiliza este dispositivo de anudado extracorpóreo que se llama endoloop, que nos permite hacer la ligadura de la base. Fíjense ustedes cómo se introduce a través del dispositivo la base apendicular, el órgano en su totalidad y se procede al ajuste del nudo en la base apendicular. Esto hace un cierre hermético de la misma que permite ligarla en forma definitiva. Se secciona la sutura que está o que forma parte de este dispositivo y finalmente se procede al sellado y a la sección de la base apendicular con la finalidad de extraer el órgano. Este dispositivo ligature permite, en algunos casos como en este en particular, sellar también la región proximal del apéndice cecal para evitar la salida de contenido de la luz del apéndice hacia la cavidad. Después se extrae el órgano, en este caso a través del trocar, para evitar el contacto del mismo con las paredes. Aquí pueden ver ustedes la base apendicular y el meso apendicular, que sería el resultado final de la cirugía. El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico. Esto significa que no debe haber un tratamiento médico y es lo que clásicamente se nos ha enseñado. Sin embargo, en la actualidad nos debemos preguntar, ¿es esta afirmación totalmente cierta? Ya que en la última década se ha estudiado seriamente la posibilidad del tratamiento médico en apendicitis aguda no complicada.
En la actualidad se está hablando de tratamiento conservador de apendicitis aguda. Las guías de Jerusalén recientemente actualizadas en el 2020 con respecto al diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda, donde se resumen las opiniones de los expertos más importantes en la materia y donde también se plasman los trabajos de investigación con mayor peso específico al respecto, plantean las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Es el tratamiento no operatorio con o sin antibióticos una operación segura y efectiva en los pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada? La respuesta es que recomendamos discutir el manejo no operatorio con antibióticos como alternativa segura a la cirugía en pacientes seleccionados con apendicitis aguda no complicada y en ausencia de apendicolito, avisando la posibilidad de fracaso y diagnóstico erróneo de apendicitis aguda. También se plantea la siguiente interrogante. ¿Cuál es el mejor tratamiento no operatorio para los pacientes con apendicitis aguda no complicada? La respuesta es, recomendamos antibióticos intravenosos iniciales con un posterior cambio a antibióticos orales basado en las condiciones clínicas del paciente. Y estas afirmaciones tienen un grado de recomendación fuerte por parte de los expertos. En el mismo orden de ideas, nos topamos con este ensayo clínico randomizado llamado APAC-2, que fue publicado en enero del presente año 2021, el cual evalúa el efecto de la moxifloxacina oral versus el ertapenem intravenoso más levofloxacina oral en el tratamiento de apendicitis aguda no complicada. Hasta la fecha, la tasa de éxito de tratamiento es mayor del 65% en ambos grupos. Sin embargo, hay que considerar el hecho de que para poder aplicar el tratamiento es condición sine qua non la determinación por tomografía axial computarizada de apendicitis no complicada y en ausencia de apendicolito, lo cual puede ser una limitante muy importante para la aplicación de este tipo de terapias en nuestro medio en particular. Y la tasa de éxito, si bien es alta, es elevada de un 65%, pues no ofrece el 100% de curación. Para finalizar, quiero recordarles que el cirujano debe tener un adecuado conocimiento de la anatomía, fisiología y fisiopatología para ofrecer un adecuado tratamiento a sus pacientes.